vuelta a las 8:45. Vamos a conversar sobre esa situación económica y financiera que habrá de encontrar el nuevo presidente, el presidente electo Jimmy Morales, cuando asuma el poder el próximo 14 de enero. Nos acompañan hoy Eric Coyoy, ex viceministro de Finanzas. Él formó parte del directorio de la SAT y es consultor en temas económicos en general. Rodrigo Montúfar es miembro del directorio de la SAT, es profesor universitario, tiene un doctorado en sociología, pero además fue catedrático en el doctorado de seguridad estratégica del actual presidente electo. Ambos conocen muy bien el tema no solo tributario, sino el de las finanzas públicas y por supuesto el de la ejecución de fondos en Guatemala. Y ustedes podrán ayudarnos a establecer primero cuáles son las verdaderas dificultades con las que parece contar el presidente electo y cuáles son las potenciales soluciones. Adelante, Claudia. Arranco con una pregunta y quisiera que planteáramos en esta mesa la discusión a una declaración que ha dado ya el presidente electo. Ha dicho necesitamos un presupuesto de 69 millardos. La cantidad que se planteaba es de 72. Los diputados discutían que el presupuesto real era de 54 y hoy el presidente electo sale con esta cantidad. ¿Cómo reaccionan ustedes, que son conocedores de las finanzas y de la caja, ante esta declaración? Eric, por favor. Gracias. Me parece una medida prudente rebajar en alguna medida el techo del presupuesto, porque la recaudación no va como esperaba Finanzas para este año y difícilmente se va a dar como está proyectando Finanzas para el otro año. Es decir, que refleja un sentido de prudencia rebajar la estimación de recaudación tributaria para ajustarla un poco más a lo realmente factible y no encontrarse el otro año con una brecha de desfinanciamiento. Pero estamos hablando de un ajuste, digamos, ligero. Si hablamos de 54 potenciales millardos de recaudación sana y subir el requerimiento a 69 millardos de quetzales en el presupuesto, bueno, tenemos ¿cuánto? 15 millardos que habrá que financiar de una manera o de otra. Sí, es que ahí realmente... Y la manera es deuda. Efectivamente, se está planteando 14 millardos en nueva deuda para el próximo año en este proyecto de presupuesto. El problema es que no hemos llegado al punto de tener una discusión sobre política fiscal. Estamos enfrascados otra vez en la discusión del presupuesto del otro año, pero realmente no hemos pasado y necesitamos pasar pronto a una discusión sobre cuál es la visión de largo plazo sobre esa política fiscal, porque seguimos por octavo año consecutivo haciendo uso de la deuda. Pero eso no es sano en ningún país del mundo y Grecia pues no duró muchos años haciéndolo, ¿verdad? Es decir que ciertamente ahorita los números no están en rojo, ciertamente todavía hay algún margen para endeudamiento, pero de esa dinámica, si todos los años solo nos quedamos enfrascados en la discusión del presupuesto y ahora cuánta deuda le ponemos y no pasamos a la discusión real de qué política fiscal es la que necesitamos para el largo plazo, creo que sí en un momento vamos a llegar a esa zona roja como Grecia. Colijo de la respuesta que el presidente electo ha dado la declaración del paso que corresponde, no le queda otra salida. Tengo dos preguntas. ¿Acaso hay alternativa? Y segundo, en relación a la respuesta de Eric Coyoy, ¿es Jimmy Morales la persona que puede plantear esta discusión de la que hemos aplazado durante 8 años para no hablar nuevamente de presupuestos no financiados? Sí, yo creo que se tiene que enmendar la situación en forma conjunta entre el Ejecutivo y el Congreso. Solo el Ejecutivo no lo puede hacer. El Congreso lo tiene en este momento. Es absolutamente indispensable saber que el presupuesto no es solo una máquina de hacer dinero, sino el presupuesto es un instrumento de justicia fiscal, es un instrumento de justicia administrativa en la administración. Hay cosas que están bien en el presupuesto y cosas que están mal, muy mal en el presupuesto. El presupuesto, como cualquier ley, tiene que buscar la justicia. Y en el presupuesto hay errores, y se han cometido errores y se han subsanado. Uno de ellos, si ustedes ven en el presupuesto, se pone otra vez el impuesto al cemento. Yo he manifestado públicamente mi oposición al incremento del impuesto al cemento, porque los impuestos no solo tienen que ver la parte fiscal, sino la justicia, el efecto social. Y el impuesto al cemento viene a castigar al consumidor, que es prácticamente el pueblo. En el terremoto de 1976 se puso en manifiesto lo nocivo de usar adobe y se quiso fomentar el uso del cemento, la madera, el ladrillo, el bloque. Y en aquel entonces se encontró que
sería nocivo para la sociedad aumentar el impuesto al cemento porque se estaría desestimulando el uso del cemento en la construcción y no solo en la vivienda, sino en edificios, en construcción comercial, industrial. Imagínense ustedes que Pero para... usted se opone al impuesto al cemento. ¿Y qué propuestas tiene para que el gobierno pueda financiar o para que el Estado pueda financiar un presupuesto apropiado? No hace falta aumentar los impuestos, no hace falta. Hay que corregir procedimientos que no están bien. La masa del IVA no recuperado es uno de los grandes boquetes que tiene el Estado. El IVA no recuperado, porque todos nosotros pagamos IVA. Y ese IVA, en teoría, le debería llegar al Estado. No le llega porque todavía hay un boquete de IVA no entregado al Estado. ¿Y por qué la SAT no logra resolver eso? Por la debilidad que tiene la SAT en ese sentido, encuentro muy inteligente el mensaje del presidente Maldonado cuando él dijo que hay que fortalecer la SAT. Y la SAT tiene que fortalecerse para poder encontrar esos mecanismos que hagan la recuperación del IVA. El IVA vendría a resolver la brecha fiscal, vendría a resolver esos desajustes que hay. Porque aunque ustedes no lo crean, hay impuestos que son injustos y que tarde o temprano tendrían que desaparecer. ¿Cuáles son esos impuestos injustos? Bueno, lo digo en forma académica, como académico que soy. En ese sentido lo digo como profesor universitario. El impuesto a la primera matrícula de circulación es inconstitucional porque es doble tributación, porque ya se paga el impuesto de circulación de vehículos. Y el impuesto de circulación de vehículos está hecho sobre tablas irreales, porque automóviles que son viejísimos pagan como que si fueran nuevos. Yo me he opuesto y lo he dejado constancia en acta, afortunadamente, de que el impuesto de circulación de vehículos, así como está, es injusto por ser muy alto. Entonces, Eric Coyoy, en términos concretos, ¿qué puede hacer el presidente más allá de endeudar un poco más al país para conseguir los recursos que requiere para administrar el Estado? Bueno, creo que ya es hora de hablar del tema del gasto. Presupuestos son dos lados, ingresos y gastos. Si por el lado de ingresos nos va a costar mucho ponernos de acuerdo sobre cómo corregir los problemas, pues por el lado del gasto el gobierno tiene acciones más directas a su alcance. El presidente ya mencionó una, por ejemplo, que esperamos que la cumpla, no al programa de fertilizantes. Son 400 millones de quetzales todos los años tirados a la basura. Aporte a consejos de desarrollo, 2.000 millones de quetzales todos los años a la corrupción. Hay suficiente. O sea, él habla de medicinas en los hospitales, pero ese no es un tema de dinero. Salud Pública ya maneja casi 6.000 millones. Eric, ¿se puede recortar esos 2 millardos de quetzales orientados a los consejos de desarrollo? ¿Qué puede provocar eso también? Pues provocará que los políticos se dejen de enriquecer como lo han venido haciendo. Claro, es una decisión que ellos tienen que tomar, porque requiere reformar la ley del IVA donde está establecido eso. Pero es una línea en la ley que no requiere mayor estudio, simplemente una voluntad política de establecer los recursos a las prioridades. O sea, religiosamente se colocan los 2.000 millones a los consejos de desarrollo todos los años porque así lo dice la ley del IVA. Nadie se cuestiona absolutamente nada si realmente es prioritario, si sirve para algo bueno o si puede ser reorientado, por ejemplo. Yo pensaría, por ejemplo, a la luz de prioridades que hablaba ayer el presidente, que podría ser perfectamente... Recortar 2 millardos para consejos de desarrollo que salen del IVA. Ahora, yo les vuelvo a preguntar. Ustedes me dicen que se podría recuperar más dinero del IVA, se podría recaudar más del IVA, pero ambos han integrado el directorio de la SAT. ¿Por qué no se logra hacer en concreto? Por la misma debilidad, para que ustedes sepan, mucha gente no lo sabe, pero la SAT depende en gran parte que el Ministerio de Finanzas le pase el 2% diario, no se lo pasa diario, se lo pasa con atraso. La SAT sufre de una pobreza muchas veces cuando no se le pasa el dinero que es su presupuesto para comprar equipo de cómputo, para contratar personal calificado, etcétera, etcétera. Pero solo quería mencionar algo muy importante, y es cómo se puede conseguir más. Hay que renegociar las concesiones. Guatemala recibe poquísimo como consecuencia de la explotación. De sus propios activos y de sus saberes como sus yacimientos. Claro, los recursos minerales, hidrocarburos. Guatemala podría recibir por lo menos de 3 a 4 mil millones más si se renegociara correctamente, porque la ley es muy antigua. La ley de minería y hidrocarburos es muy antigua. Esa ley, el nuevo Congreso tendría que renegociarla para que el porcentaje que recibe el Estado de Guatemala sea superior al 25%. En teoría lo justo sería 50%, pero pongamos superior al 25%. Actualmente recibe el 2%. A mí me llama muchísimo la atención que en esta mesa ustedes dos rápidamente encuentran
áreas en donde debe recortarse y uno se puede imaginar que la lista puede ser mucho más extensa. Eric, ¿qué le toca al presidente electo? ¿De verdad llegar a identificar estos puntos que políticamente serán críticos para recortar o simplemente recurrir a otras vías antes de tocar esas brasas calientes? Bueno, yo creo que no puede esperar al 14 de enero. Anunció que ya sus 2 delegados irán mañana a la Comisión de Finanzas del Congreso. Realmente debieran ir ya empoderados para este tipo de discusión. Si solo van a llegar a negociar los votos para juntar los 80 necesarios para aprobar el presupuesto, no van a resolver absolutamente nada. Vamos a tener otra vez otro presupuesto desfinanciado y cargado de compromisos políticos y cero posibilidad para atender las prioridades que el mismo presidente se puso ayer. Yo creo que es mañana mismo, o sea, no es en enero, es mañana mismo y si no tienen ya definidos los mecanismos, los instrumentos o las propuestas concretas, van tarde. Y el presidente cuenta con un mandato sumamente sólido como para salir a decir, con señores ese de los respaldo. consejos de desarrollo, fíjense que vamos a recortarles el dinero que se les entrega, vamos a modificar la ley del IVA y simplemente esos 2 millardos no van a llegar a sus manos. Los vamos a destinar al abastecimiento de los hospitales. Así es. Es el presidente, los gobernadores son sus empleados. Ese Pero- 70% de respaldo le da la capacidad a Jimmy Morales de que sus enviados, sus 2 enviados al Congreso de la República, puedan plantear estas medidas políticamente críticas, pero económicamente viables y que significan la alternativa para salvar ese presupuesto. A propósito de los gobernadores, el nuevo presidente podría hacer algo que no se ha hecho nunca. Antes de nombrar gobernadores, capacitarlos en lo que es administración pública, departamental, regional, rural, porque se ha hecho un abuso del nombramiento de gobernadores en amistades o compromisos políticos y eso no es un gobernador. Eric, en términos concretos, el gobierno podría recortar 2 millardos y destinarlos, digamos, a salud pública, pero también tiene que haber una modificación en el modelo de compra de los medicamentos. Corremos el riesgo de que 2 millardos extra en el sistema de salud se vayan a la bolsa de los proveedores de medicamentos en el país. Efectivamente, por eso lo decía, Salud Pública ya maneja casi 6.000 millones de quetzales al año, es decir, no es un problema solo de dinero, es un problema de cómo se maneja ese dinero, De gestión de los fondos. de gestión de los recursos, ¿verdad? Por ejemplo, está el tema de Centroamérica, tiene la opción de acudir a los organismos regionales especializados en salud para hacer la compra en bloque de medicamentos. Guatemala se ha opuesto a ese instrumento regional que le permitiría buscar costos más bajos, por ejemplo. Y a propósito Ustedes de están- compras, tiene que haber un consejo consultivo, tiene que haber un consejo que esté observando las compras, porque en compras se puede cometer cualquier atrocidad y la Contraloría tarda años en despertar. Tiene que ser un órgano colegiado que esté vigilando constantemente las compras del Estado. ¿Y cuántas tareas pendientes y urgentes tiene el presidente electo, Juan Luis? Y yo creo que debemos ir a redes o aún queda Vamos tiempo en este para momento a plantear? las redes sociales con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Le damos las gracias a nuestros invitados por acompañarnos hoy a las 8:45. Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes. Juanfer nos dice, las exigencias son mayores por los momentos cercanos a un estado fallido, estamos enfermos y bajo redes corruptas. Mario, el doctor Montúfar tiene toda la razón. Muy buen análisis y diagnóstico del sistema tributario. Jorge, se necesita transparencia y eficiencia en el gasto, anulación de pactos. Rodolfo, uno de los retos es que se bajen los sueldos y tener el personal necesario en cada dependencia, menos burocracia. Y nos dice también Elizardo, servicio de carreteras tiene que ser autofinanciable, se gastan 8.000 millones en el MISIBI y lo que ingresa es menor. Parte de los mensajes que tenemos esta noche, estamos con Retos Morales como nuestro hashtag para que usted interactúe con nosotros, Ana Lucía Mazariegos y Mario Rosales en el debate.